Buenas tardes, hermanos. Vamos a ir a la palabra, primeramente, a Primera de Pedro, capítulo 1. Leemos ahí los versículos del 6 al 12. Dice: en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra, cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo ahora no lo veáis, os alegréis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio, por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Oramos. Señor y Dios, gracias damos por tu palabra. En esta tarde nos acercamos a ti en ella. Usa este débil instrumento y habla tu voz, Señor. Permite que seamos confortados, exhortados, provocados a la santidad, y que aquellos que no te conozcan despierten para vida eterna. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar asiento. La pregunta que nace a partir de aquí es: ¿qué nos está comunicando el apóstol Pedro? ¿En qué debemos de alegrarnos? Porque así empieza este versículo 6. En lo cual vosotros os alegráis. El resumen de todas las cosas que nos fueron indicadas en los versículos anteriores, del 3 al 5, en la predicación de Pedro de la vez anterior, podemos enumerarlas de alguna manera si vamos al pasaje y leemos los pasajes 3 al 5. Dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Bueno, nos alegramos en tres cosas que son mencionadas anteriormente. Nos alegramos en la salvación que está preparada para ser revelada en plenitud en el tiempo postrero. Esta es una causa de alegría en el creyente. Esperamos y anhelamos esa salvación que vendrá del Señor. Nos alegramos en que somos protegidos por el poder de Dios mediante la fe. Nos alegramos también en el nuevo nacimiento que vino de Dios, el cual nos ha dado una esperanza viva de obtener una herencia incorruptible,
una herencia que no se contamina, una herencia que no se marchita. Todas estas cosas que vemos aquí en los pasajes anteriores son causa de alegría o de gran gozo. Y esta es la manera que el creyente debe vivir. La vida cristiana, en todas las circunstancias que se encuentre, debe evidenciar que es partícipe de este fruto del Espíritu. Al hablar del gozo, debemos separarlo y entenderlo como algo más que un simple sentimiento de felicidad. Abundan en el mundo las expresiones de felicidad, falsas expresiones de felicidad. No necesitamos profundizar mucho en alguna de estas redes sociales para entender que lo que intenta mostrar la gente a nuestro alrededor es que es muy feliz. Hasta que de un pronto a otro, muchos de ellos incluso llegan a suicidarse. Otros no hablan de todo lo que pasa, sino solamente aquellas cosas que aparentan felicidad. El creyente debe recordar que el gozo es un fruto del Espíritu. Y como fruto del Espíritu, si el Señor ha dado su Espíritu, este gozo permanece. Este gozo es algo mayor, algo más. Este gozo más bien es algo que provoca en nosotros una abundancia de alegría a pesar de las circunstancias que nos rodeen. Entendiendo esta promesa de gozo, es que nos llenamos de gozo. Y aunque ahora tengamos por parte del apóstol Pedro una aclaración, esta aclaración dice, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, seáis afligidos con diversas pruebas. Debemos estar atentos y notar el cambio de persona que hay del sujeto del versículo 3 al versículo 6. Y veremos esto más adelante, si el Señor así lo permite. No podemos estar ajenos a que el tema central en estas cartas llamadas universales, particularmente Santiago y ahora Primera Pedro, el tema que vemos partir de ahí es el sufrimiento en la vida cristiana. Estos creyentes se encontraban experimentando persecución, sufrimiento, dispersión. Sufrían en manos del Imperio Romano. No eran tan diferentes de nosotros. La búsqueda del apóstol Pedro es consolar y confortar, recordándole a los creyentes que aunque dispersos, perseguidos, tienen una gran esperanza. Y esta esperanza es una esperanza viva. Asimismo, les recuerda que estas pruebas que vienen a la vida del creyente son temporales. Y que estas pruebas tienen un propósito por parte del Señor. Por más larga que sea una prueba, en la vida del creyente es temporal. Nosotros tal vez no nos encontramos con una condición de enfermedad, de invalidez total. Pero muchos creyentes a lo largo de la vida, a lo largo de la historia, han nacido con esas condiciones y han sido sufridos. Muchos son perseguidos hasta la muerte. Pero a pesar de eso, han permanecido en el gozo.
por más larga, hermano, que sea la prueba que usted está viviendo, es temporal. No importa si son 100 años, es temporal. Y la fe y el gozo que el Señor nos da nos recuerda que descansamos en una esperanza viva, como decía el pasaje que estábamos leyendo. Esta será manifiesta en el tiempo postrero. Versículo 5. Diversas pruebas. Al hablar de diversas pruebas, tenemos que recordar las que hay en medio de nosotros. Y por eso es bueno tener comunión con los hermanos. Muchas veces nuestro saludo llega a ser un saludo superficial y frío. ¿Cómo? Cuando, bueno, hermano, ¿cómo está? Muy bien, gracias a Dios. Todo bien, gracias a Dios. Y en la gran mayoría de los casos, eso no es así. La gran mayoría de los casos es así porque sabemos y entendemos que nuestra confianza está puesta en el Señor. Pero a la vez sabemos que hay aflicciones, que hay dolores, que hay dificultades que estamos atravesando, pero a la vez no queremos exponerlas para no hacernos sentir al otro, no hacernos sentir menos que el otro. El sufrir diversas pruebas y aflicciones no nos hace menos, nunca. Qué bueno es que el Señor nos recuerde estas cosas en esta carta del apóstol Pedro. Asimismo, se menciona que estas pruebas, aunque temporales, tienen un propósito por parte del Señor. Dice el versículo 7, ¿para qué? Sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Bueno, estas pruebas no llegarán a la vida del creyente sin propósito. Todo lo contrario. El propósito de parte de Dios es muy definido y tiene una razón. Y es que la genuinidad de nuestra fe sea probada. En un nivel terrenal, todas las pruebas y aflicciones que atravesaban los receptores de esta carta fueron llevados a cabo por aquellos hombres que se encontraban en Asia Menor y que eran hostiles en contra del Evangelio. Estos no querían al Señor Jesucristo, lo aborrecían y también aborrecían a los cristianos. Los sufrimientos de estos hombres, el sufrimiento de estas personas en medio de la iglesia dispersada, de estos creyentes dispersos en medio de Asia Menor, eran injustos. Los creyentes se encontraban siendo víctimas de persecución. Pero de alguna manera hacemos bien en mirar más allá de solamente la dimensión humana. Sí, ellos sufrían la aflicción que otras personas tenían en contra de ellos. Se encontraban siendo perseguidos. Debemos ver más allá, hacia la última causa que llevó a cabo estas aflicciones. Y esta es que estas aflicciones fueron enviadas por Dios. Vamos a leer dos pasajes. Vamos a ir a Job, capítulo 1, versículos 20 y 22.
Job capítulo 1, versículos 20 y 22. Entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. En todo sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Leamos también Génesis 45:5. Ahora pues, no os entristezcáis, ni os pese haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Vamos a leer otro más ahí mismo en Génesis. Génesis capítulo 50, versículo 20. Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Job y José son grandes testigos de que las aflicciones de Dios tienen un propósito. También el apóstol Pablo escribe esto en Romanos 8:28, donde dice: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Un pasaje bastante conocido. Hermanos, no podemos durar ni siquiera por un minuto que la mano de Dios está en medio de las pruebas terrenales. Estas pruebas que injustamente son impuestas sobre nosotros por personas malvadas. Hay quienes en medio de nosotros atribuirán a la mano de Satanás o de sus demonios todo lo malo que pasa a nuestro alrededor. En esa búsqueda por disculpar a Dios y decir: no, Dios no tiene la culpa, Satanás es el culpable de esto. Y en la búsqueda de traer confort a quienes sufren, van a decir estas cosas. Pero sería terrible creer que Dios no tenga nada que ver con la muerte o con las aflicciones. Si fuera así, no tendríamos una esperanza. El confort que recibimos en la palabra de Dios es que Dios está involucrado en nuestros sufrimientos, al punto mismo que Él ha decretado y ordenado que lleguen a suceder. Y ese propósito de Dios de ordenarlas siempre es justo y bueno. Tiene que ser muy claro para nosotros que aunque sufrimos injustamente a manos de hombres y de las consecuencias del pecado, nunca sufrimos injustamente de las manos de Dios. Aquellos que atribuyen todas las causas de sufrimiento y aflicción a Satanás y a sus demonios deben recordar que, como decía Lutero, el diablo es el diablo de Dios. Lo vemos en el principio del libro de Job, que se nos ha enseñado por parte del hermano José. En ese pasaje que estamos, en el versículo 7, encontramos una gran comparación. Esta comparación es de la fe. Dice: para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. El oro, la plata y otros metales preciosos son probados y purificados a través del fuego.
Muchas veces esto implica que sus temperaturas suban a miles de grados, en donde muchas de las impurezas que se encuentran en el oro cuando es extraído de la tierra se evaporan. Otras quedan y pueden ser extraídas de la superficie. Algunas veces, dependiendo del tipo de pureza del oro que se requiere obtener, este metal va a pasar por el proceso del fuego una y otra vez. Muchas veces o por largos periodos de tiempo. El oro históricamente ha sido tenido en alto valor como moneda de cambio, como un objeto de sumo valor. Lo encontramos en la literatura bíblica. El oro siempre ha sido visto como un metal precioso, como un objeto cuyo valor es deseable. Y no es una coincidencia que el apóstol Pedro use el oro para compararlo con la fe, a la que llama aún más preciosa que el oro. La palabra nos recuerda que de la misma manera en que los hombres usan fuego para refinar estos metales preciosos, así Dios mismo usa las aflicciones y dificultades para probar y para distinguir la fe genuina de profesiones superficiales. Estas pruebas producen una fe cada vez más fuerte, una fe cada vez más pura. Job lo recuerda. Y en Job 23:10 encontramos que él dice, mas él conoce mi camino, me probará y saldré como oro. Podríamos hablar aquí de cómo las economías mundiales abandonaron el valor objetivo del oro o de los metales por valor especulativo, cuando abandonaron los metales preciosos como objeto de cambio o de soporte de su moneda. Y cómo en nuestros días descansamos en el valor del papel pintado para pagar. Pero a diferencia de los gobiernos terrenales, el valor no descansa en algo subjetivo, sino completamente objetivo. Y Dios mismo lo compara la fe con el oro, situando la fe como algo de mejor valor. Cuando de nosotros quisiéramos ahorita tener en nuestra posesión una buena cantidad de oro, es decir, sí, yo tengo buen oro. Tengo un lingote de 2 kilos de oro, o sea, bastante dinero, vale eso. Y muchos deseamos eso, está bien, no hay problema, es algo bueno tener una buena cantidad de oro, está bien. Si usted lo tiene, qué bueno. Pero el Señor nos dice que tenemos algo de mucho mayor valor. Tenemos la fe. Si tenemos fe verdadera, tenemos algo de aún mayor valor objetivamente. Es Dios quien lo comunica así en su palabra. Esta es la economía de Dios. Y es la economía del Señor Jesús. El Señor Jesús lo dijo en Mateo 16:26. Veamos ese pasaje. Mateo 16:26. Dice, porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Hermano y amigo, no importa ganar todo el mundo y tener todo el metal precioso que exista en esta tierra, si usted pierde su alma. No hay nada en este mundo que usted pueda recopilar y que pueda entregarle al Señor en cambio por su alma.
¿Cuál podríamos decir que es el valor de nuestra alma? Nuestra fe no solamente es valiosa para nosotros, es también valiosa para Dios, quien quiere refinarla y se esfuerza en hacerlo. Así como el oro es refinado por el fuego, siendo sometida a un alto grado de presión y de temperatura, es limpiado de las impurezas, así el sufrimiento y la aflicción refinan nuestra fe. Esta es mucho más preciosa que el oro. La fe es refinada con un propósito, para que en el día final, en la consumación del reino de Cristo, ésta sea hallada en alabanza, en honor y en gloria a Dios. Es lo que dice el pasaje que estamos leyendo en Primera de Pedro, versículo 7. Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. El Señor se esfuerza día por día porque su fe, si usted tiene fe, sea hallada en el día postrero, en el día del Señor, en alabanza, gloria y honra a Él. A quien amáis sin haberle visto, dice el versículo 8, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Pedro de alguna manera comparte la alegría de que los lectores de la carta hayan creído, aunque no hayan visto al Señor. Y esta es la importancia de la separación que dije anteriormente, que el apóstol hace del versículo 3 y el versículo 6. En el versículo 3 el apóstol Pedro habla acerca de nos hizo renacer. Y en el versículo 6 él habla de vosotros, porque está haciendo la separación. Yo, el apóstol Pedro, sí vi en persona al Señor Jesús. Ustedes no le vieron directamente. Pero igual se alegra de que estos hombres, en medio de estas iglesias en la dispersión, aunque no han visto al Señor, están creyendo en Él. En Juan capítulo 20, versículo 29, Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, ¿creíste? Bienaventurados los que no vieron y creyeron. En esa ocasión particular, el Señor reprende a Tomás por su incredulidad, por su corazón débil, a no confiar en el testimonio del ángel, de las mujeres que fueron a la tumba, ni el de sus hermanos, a quienes el Señor ya se le había aparecido anteriormente. El Señor exhorta a Tomás por no confiar en el testimonio del ángel, de las mujeres y de sus hermanos. Si hay algo que el Señor valora es aquellos que creen sin haberle visto. Hebreos 11:1 nos recuerda que la fe es la certeza de lo que se espera y es la convicción de lo que no se ve. El Señor sitúa la fe como algo muy, muy importante y muy precioso, más precioso que el oro. En este versículo 8 nos habla de que aunque no le vemos y han creído, está hablando también de nosotros, porque nosotros no hemos visto al Señor Jesucristo caminando entre nosotros, pero creemos. Nos alegramos con gozo inefable y glorioso. Nuevamente se nos habla de este gozo, que es fruto del Espíritu. Este gozo, el apóstol Pedro dice que desafía una explicación particular. Es inefable, no lo puedo explicar. Tanto es así que lo llama glorioso, hablando de
del peso que tiene este gozo, el valor. Si pensamos de alguna manera, difícilmente alguno de nosotros podía explicarle la luz del sol a alguien que ha nacido ciego. No importa qué tan buenos oradores seamos o cuántos conceptos hayamos acumulado durante nuestros años de vida, lograr que una descripción nuestra tenga sentido para alguien que nació ciego acerca del sol. Bueno, tal vez fallemos completamente en lograr describirle el sol a una persona que nació ciega. No le haremos mérito al sol y a su luz. Pero lo que sí podemos hacer con esa persona que nació ciega es tomarle de la mano y llevarle al mediodía y sacarle afuera al sol, a que reciba los rayos del sol. Tal vez no lo verá, pero va a saber que existe. Y aunque no pueda verlos y aunque no pueda ver el sol, tendrá una percepción de lo que le estamos intentando comunicar. Así sucede con la palabra de Dios. Muchos que caminan entre nosotros, muchas personas que conocemos, que están a nuestro alrededor, son ciegos a la verdad de Dios. Pero si el Señor alumbra los ojos de su entendimiento y llegan al conocimiento de la verdad, ellos podrán ver esa verdad. Entenderán entonces quién es Dios claramente. Nosotros sabemos que la palabra es verdad y tenemos razones objetivas para creerla. No es una fe totalmente ciega, sino que tenemos evidencias claramente a través de las escrituras. La misma naturaleza da luz de quién es Dios. El problema yace en que muchas veces es intentar describir cómo es la luz a los que no pueden ver el sol. Así es este gozo también. Este gozo es en parte inexplicable a los que no conocen al Señor. Porque este gozo permanece a pesar de las aflicciones, a pesar de las dificultades. Sí, nuestro gozo es inexplicable, pero no es un gozo superficial. Este gozo es inefable y glorioso. Este gozo nos apunta hacia el fin. Versículo 9. Obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Este fin que se nos menciona aquí no es que se acabe o que llegue a un punto final. Bueno, un día la fe se va a acabar. Bueno, de alguna manera entendemos que la fe se acabará. ¿Por qué? Porque veremos a Dios cara a cara. Ese día no tendremos necesidad de tener una fe. El objeto de nuestra fe estará presente frente a nosotros cara a cara. El velo nos será quitado completamente y ese día veremos a Dios. Pero ese día, tanto el creyente como el incrédulo reconocerá que Jesús es el Señor. Aquí no está hablando de ese fin, sino más bien del propósito de la fe, de la meta. La meta de nuestra fe hoy en día es alcanzar esa salvación. Si hablamos en términos de la escuela dominical de hoy, estamos hablando de la causa última, el propósito. ¿Cuál es ese propósito? La salvación de nuestras almas. Hay quienes argumentan en un sentido gnóstico, hablando de que solo el alma se salva, porque consideran lo material como malo. No, este fue un debate que hubo en los primeros años de la iglesia y hoy en día muchos se
se encuentran luchando con esto. El avance de las religiones de Oriente en medio de nosotros es bastante grande. Pero esto no es lo que nos dice la Biblia. La Biblia nos habla de que nuestros cuerpos serán redimidos. Entonces, al hablar aquí de la salvación de nuestras almas, se está hablando no solamente de nuestra alma, está hablando de nuestra persona. Ese es el fin de nuestra fe. Ese es el propósito de nuestra fe, para alcanzar la salvación de nuestras almas. Versículo 10 y 11. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. El apóstol Pedro argumenta aquí que esto no es una idea nueva. El apóstol Pedro no acaba de inventar esta doctrina y esta teología. Esta enseñanza de Jesús es eso que los profetas de antaño hablaron y comunicaron muchas veces al pueblo de Dios. Ellos hablaron acerca de la redención venidera. Y si entendemos más profundamente la redención del pueblo judío al ser sacado de Israel, apuntaba y señalaba a la redención del pueblo de Dios que una vez tendría venido el Cristo, el Mesías. Moisés mismo anunció acerca de un profeta mayor que él. Estos profetas comunicaron acerca de esa redención venidera. Ellos sabían que vendría. Muchos no supieron cuándo exactamente, pero sí tuvieron fe en que Dios lo llevaría a cabo. Y por eso inquirieron e indagaron diligentemente, buscaron con denuedo. Algunos como David e Isaías, lo vimos ahora en la mañana, profetizaron acerca de estos sufrimientos y los leímos en la mañana en los pasajes del Salmo 22 e Isaías 53. El Salmo 22 es citado en el pasaje de Juan 19. Vamos al Salmo 22. Y tengamos en mente a Jesús crucificado diciendo estas palabras. Jesús mismo las dijo, el versículo 1. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mí? Salvación y las palabras de mi clamor. Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo. Pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. En ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú los libraste. Clamaron a ti y fueron librados. Confiaron en ti y no fueron avergonzados. Mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza, diciendo, se encomendó a Jehová, líbrele él, sálvele, puesto que en él se complacía. Y podríamos seguir por todo el pasaje. Pero vemos cómo David profetizó acerca de estos sufrimientos. También en Isaías 53.
Dice, versículo 1, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él, ni hermosura le veremos más inatractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Isaías profetizó acerca de los sufrimientos, de estos sufrimientos de Cristo. Ciertamente muchos de estos profetas no tenían una luz completa acerca de las cosas que estaban sucediendo. Tenían la luz que el Señor les dio y la revelación que Él les dejó entender y conocer hasta ese momento. Pero ya venido el Cristo, venido Jesús, y llevando a cabo esa redención, la Biblia le llama el cumplimiento del tiempo, el cumplimiento de todas estas profecías, el cumplimiento de todas estas cosas que habían sido anunciadas que vendrían. Bueno, una pregunta que podemos hacernos es, ¿cómo llegaron los magos del oriente a ver al rey que había nacido? ¿Cómo llegaron? Vimos su estrella y fuimos. ¿Cómo es que ellos sabían que un rey iba a nacer? Bueno, algunos hacen unas teorías u otras. Nosotros no tenemos una explicación de la palabra, pero algunos mencionan que estos hombres venían de Susa, del reino, lo que fue la capital del reino babilónico, donde, según la tradición, se nos dice que hubo una escuela de pensamiento de Daniel. Daniel fue un gran estudioso de la palabra, un gran hombre del Señor. Puede ser, es posible. Pero debemos hacernos la pregunta. ¿Se encontraban estos hombres estudiando las escrituras para entender que venía una luz, iba a alumbrar, iba a venir un rey? Bueno, el Señor contestará esta pregunta probablemente cuando estemos de frente con Él. Pero a estos profetas en el Antiguo Testamento se les reveló, dice el versículo 12, que no para sí mismos, sino para nosotros administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio, por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Los profetas del Antiguo Testamento no siempre supieron todo acerca de las profecías que Dios les dio a comunicar. Muchas veces actuaron solamente como la boca de Dios, sin un entendimiento más profundo. Pero es claro que muchas veces se dieron a la tarea de indagar más a profundidad lo que el Señor les estaba dando a comunicar. Muchos de estos profetas escudriñaron las escrituras para entender más acerca de eso. Cuanto más nosotros debemos darnos a la tarea de buscar en ellas lo que el Señor quiere con respecto de nosotros y con respecto del cumplimiento del tiempo. Lo maravilloso es entender que no solamente los profetas, sino algo que los mismos ángeles del cielo anhelan mirar. Lucas 15:10. Vamos a leer ese pasaje. Lucas 15:10. Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente.
Es claro que los mismos ángeles de Dios se gozan en ver el ministerio de Cristo siendo llevado a cabo en medio de nosotros. Ellos se alegran, se gozan cuando un pecador se arrepiente y es transformado de muerte a vida. Esta acción en la cual anhelan los mismos ángeles de Dios mirar, nos ha sido encomendada a nosotros. Bueno, cuánto más gozo debe haber en nosotros a través de las aflicciones y de los sufrimientos, que nos ha sido encomendada a nosotros la tarea de llevar el mensaje de Cristo. En que Cristo mismo nos haya hecho partícipes de su ministerio. Primeramente en salvarnos y darnos fe. También en las pruebas. Pero también en compartirle a otros este mensaje de salvación. El mensaje de esta fe en Cristo, que es muchísimo más valiosa que el oro. No podemos olvidar lo que aquí se nos dice, lo que aquí se nos anuncia, acerca del valor de nuestra fe. No porque sea nuestra, sino porque ha sido un don de Dios, que ha sido un regalo que Él nos da. Y que objetivamente es más valiosa que el mundo entero. Quiere el Señor darnos la gracia para llevar este mensaje a aquellos que no lo tienen en medio de nosotros. Para alegrarnos en medio de las pruebas, entendiendo que tenemos por delante un largo camino, si el Señor así nos lo concede, y que un día, por su gracia, recibiremos una salvación tan grande, tan maravillosa, que aún los ángeles del cielo se alegran de eso. Oramos. Señor y Dios nuestro, gracias damos por tu palabra. Gracias en esta hora por permitirnos atisbar estas maravillas de tu palabra y de tu ley. Auxílianos en medio de nuestro diario vivir, confiar plenamente en tu palabra, a creer con denuedo, a pesar de no haber visto. No nos encontremos buscando exigentemente el ver, sino más bien con humildad, creyendo, confiando, caminando, Señor, hacia ti. Permite que los corazones de mis hermanos sean fortalecidos en ese gozo inexplicable, el cual proviene de ti, y en la fe que es más preciosa que el oro. Auxílianos, Señor, en nuestro diario vivir, a anhelar esa fe, a confiar en ti plenamente y vivir de esa manera. Gracias damos, Señor, en esta noche, en el nombre de Jesús. Amén.